gracias por estar. No, por favor, buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, exageramos y decimos que la agenda periodística de los medios del mundo posan su mirada sobre Londres en estos momentos. Es un tema, tal vez uno de los dos más importantes del día, el otro todos sabemos es el coronavirus. Sin dudas. Pero básicamente me parece que es muy difícil de evaluar las implicancias que esto va a tener en el futuro, pero claramente significa una situación de retroceso de la influencia europea en el concierto internacional. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que algún país no decide peticionar su inclusión, sino decidir su separación. Y sobre todo con lo que significa Reino Unido, que son 66 millones de habitantes, el 15% del PBI, y una cosa muy importante que es el punto central de transferencia logística de la Unión Europea. La mayoría de las exportaciones que la Unión Europea realiza fuera de sus territorios por vía aérea, las hace de los aeropuertos británicos a través de la utilización de la logística del Eurotúnel, donde pasan 6.500 camiones por día. O sea que quien más pierde, por decirlo de alguna manera, es la Unión Europea, los que quedan con la salida de Londres. Da la impresión que sí, de todas maneras, siempre la participación de Reino Unido en la Unión Europea fue un poco forzada, digamos. Reino Unido siempre se vio a sí mismo con un perfil insular. Hay una vieja frase que reflejan muchos biógrafos de un diálogo sobre fines de la Segunda Guerra Mundial entre Winston Churchill y Charles de Gaulle, donde Charles de Gaulle lo incitaba a Churchill a armar la Unión Europea y Churchill le decía, entre Europa y los mares, siempre elegiremos los mares. Inglaterra se vivió siempre así y el Reino Unido, que si bien es una continuación de Inglaterra, tal vez ahí, vos lo señalabas hace un rato, está el principal problema, una situación de mucha dificultad para el control político de Escocia, para la petición de Irlanda del Norte de fusionarse con Irlanda y transformarse en un solo país, y para el pedido de independencia de Gales, que son estos tres países que forman parte del Reino Unido, y que en los tres hubo resultados electorales y condiciones de adhesión muy diferentes a la salida de la Unión Europea, que básicamente fue un escenario que se dio centralmente en Inglaterra y sobre todo en el norte de Inglaterra. Una sociedad muy dividida, la inglesa. Recién compartíamos la imagen en vivo de aquellos que están a favor del Brexit, pero hay otra parte, un porcentaje muy importante de ciudadanos comunes que no están de acuerdo con el Brexit. A ver, ¿cómo te imaginás vos, Marcelo, esta convivencia a partir de mañana? Mira, básicamente me parece que hay una situación... Es tan compleja que esta discusión tumbó dos gobiernos. Bueno, claro, exacto. Esta discusión se inicia en el gobierno de David Cameron. David Cameron tiene que renunciar porque no sabe cómo resolverlo. Posteriormente asume Theresa May, tampoco sabe cómo resolverlo. En el interreño hay un cambio de liderazgo del principal partido de la oposición, que es el Partido Laborista. Surge un nuevo partido, el Partido del Brexit, que se impone por escándalo en las elecciones parlamentarias europeas del año pasado. Y lo que también aparece claramente, que no está del todo reflejado a lo mejor en algunos análisis, es que la mayoría de los trabajadores ingleses de baja calificación no inmigrantes mayoritariamente apoyaron el Brexit. Hay una tendencia generalizada de los sectores más pauperizados de la economía inglesa de que ya no tiene ningún beneficio pertenecer a la Unión Europea, y si bien es una apuesta un poco un salto al vacío el Brexit, está claro que ya la Unión Europea no tenía demasiado para ofrecerle a gran parte de la comunidad inglesa, y en realidad gran parte de quienes todavía desde Inglaterra plantean la continuidad de la Unión Europea son aquellos que tienen vínculos laborales o comerciales con esa estructura. Hay mucha incertidumbre a partir de lo que vaya a pasar ya dentro de poco más de 30 minutos. ¿Qué es lo único concreto que hay más allá de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? O sea, ¿qué es lo primero palpable que se va a poder vivir siendo ciudadano de un lado o del otro? La primera cosa que se va a ver va a ser el cambio de fila en el aeropuerto, digamos. Hay una situación que, si bien es cierto que, como vos bien señalabas, hasta el 31 de diciembre hay una etapa de transición. A partir del 31 de diciembre, cuando termine esa etapa de transición, los europeos ya tendrán que hacer aduana para ingresar a Reino Unido. Y esto no es lo más grave para esa situación, sino que todos los camiones y toda la logística que ingresa a Reino Unido va a tener que trabajar sobre otra hipótesis, y básicamente libera a Reino Unido de lo que son ahora los acuerdos de tarifas aduaneras. Reino Unido ha hecho un cálculo, según lo que dice el gobierno de Boris Johnson, que va a ser muy beneficiado con esta idea de la cantidad de mercaderías europeas que llegan a Inglaterra y que de los aeropuertos ingleses son distribuidas a otros lugares del mundo. Y en ese sentido da toda la impresión de que, más allá de algunas cosas que tienen que ver con algunas condiciones particulares de Boris Johnson, ha conseguido un apoyo bastante masivo en la última elección, y de lo que recogen los estudios de opinión, hay una opinión mayoritaria, sobre todo los sectores populares ingleses, a favor de la salida de la Unión Europea. Marcelo, recién decías que aquellos ciudadanos que están de acuerdo con el Brexit entendían que están de acuerdo con el Brexit, que apoyaban el Brexit porque entendían que ya la Unión Europea no les daba ningún beneficio, ¿verdad? Esto es lo que recién señalaste. ¿Y qué beneficios entienden
estos ciudadanos que les va a dar el Brexit ya no perteneciendo a la Unión Europea? Digo, ¿qué están esperando de esta decisión, de no pertenecer más a la Unión Europea? ¿Qué le va a cambiar la vida al ciudadano que entiende que ya la Unión Europea dejó de darle beneficios? No hay demasiadas certezas, Claro. también es una ilusión aspiracional que sucede en Sí. muchos lugares del mundo, en la idea de que uno cree que va a estar mejor en Sí, una sí, sí, situación claro. distinta a la actual, porque la distinta a la actual no la conoce y la actual sabe que no es buena. De todas maneras, da toda la impresión de que esta decisión de Inglaterra es una decisión que excede al poder político. Gran parte del poder económico de Inglaterra está acompañando esta decisión, Exacto. que inclusive, a pesar de lo que se ha dicho, no es una decisión de sometimiento a la política estadounidense, sino más bien es una decisión donde el Reino Unido llega a la conclusión de que la idea eurocentrista del mundo, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que Europa era el territorio de combate de la Guerra Fría y que era el lugar sobre el que se articulaba el mundo, ya no es así. Europa, en este nuevo mundo multipolar con el crecimiento de China y Rusia, básicamente pasa a ser un partener, digamos, de los más importantes, pero ya no de la mesa central. Y por otro lado, digamos, la necesidad de que Inglaterra constituya acuerdos comerciales y de inversión fuera de el corsé de la Unión Europea ha hecho que por lo menos en estos días se anuncie una cosa muy importante, que es incorporarse a al servicio de tecnología china de 5G de Huawei, a pesar de que Estados Unidos le planteó explícitamente que no lo hiciera. Estas imágenes que estábamos viendo son en directo. Hay festejos en Londres. Así está la gente esperando. 26 minutos 51 segundos faltan para que se dé esta salida después de más de 4 décadas, casi 5 décadas de la Unión Europea. Boris Johnson, a través de las redes sociales, ha brindado un mensaje hace instantes nada más, y es todo festejo, por lo menos de este lado. Recién, cuando decíamos detalles de lo que iba a pasar y de lo que estaba en esta etapa de transición, hablábamos de Gibraltar. Explícanos brevemente en qué situación queda ahora. Pero yo decía, queda casi en el medio. Bueno, hay una cosa que es beneficiosa para la Argentina, por lo menos en el a priori. Hasta hoy el Reino Unido fue defendido en todos los foros internacionales cuando Argentina planteó el reclamo sobre la discusión sobre la soberanía de Malvinas por la Unión Europea, en tanto la Unión Europea acompañaba a Inglaterra en sus reclamos en todos los foros internacionales. Esta idea de que el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea ha hecho que España plantea un caso testigo inmediato para la recuperación de Gibraltar como su legítimo territorio, y se descuenta y se supone que Argentina hará exactamente lo mismo con Malvinas, y es muy probable que esta idea de venganza de Europa sobre el Reino Unido haga que la Unión Europea acompañe tanto los reclamos de España sobre Gibraltar como muy probablemente los de Argentina sobre Malvinas. Marcelo, en toda Europa uno abona los productos, lo que vaya a comprar, a conseguir con euros, ¿verdad? Salvo la Inglaterra, que seguía perteneciendo hasta ayer, bueno, hasta hoy, a la Unión Europea, pero su moneda no se tocó. Digo, en toda Europa uno abona con euros, pero en Inglaterra no, y pertenecía hasta hace 2 minutos a la Unión Europea. Digo, ¿cómo hicieron justamente para bancar de tal manera a su moneda que no sea el euro, que es la moneda de toda la Unión Europea? Bueno, hay un amigo mío que es economista que suele decir que el euro no es muy importante, sino Suiza y la Unión Europea lo usarían. Claro, si no, claro. Suiza y Reino Unido lo usarían. Claro, Suiza Y tampoco, por Suiza supuesto. tampoco, Reino Unido tampoco. Pero Suiza no pidió... No, en realidad el euro originariamente es un acuerdo muy fuerte entre Alemania y Francia. Eso ha hecho que inclusive esa situación de disparidad en relación a la productividad y la moneda sea gran parte responsable de las crisis de Europa del Sur, en Grecia, en Italia, Claro. en España, en Portugal, esta situación de doble velocidad financiera, y sobre todo porque el Banco Central Europeo, que es el que decide cuál es la política monetaria de la Unión Europea, nunca ha sido del todo bien visto por los ingleses, que entre las cosas que finalmente han hecho es nunca renunciar a eso, ni tampoco adherir al Tratado de Schengen, que es un tratado que permite la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, cosa que vale en toda la Unión Europea, pero no en Reino Unido. Bueno, un problema menos, el tema de la moneda en la transición, ¿no? Ya la tienen ahí. El Ya la titular tienen del Banco resuelta. Central puede irse de vacaciones tranquilamente. No, da la impresión, por lo menos por lo que uno habla y por lo que uno lee, que está bastante más estudiado Ah, claro, cómo Reino lógico. Unido abandona la Unión Europea en relación a qué hace la Unión Europea a partir del abandono del Reino Lógico. Unido. Gracias, Marcelo, por venir. No, gracias Un a usted por la placer, invitación. Marcelo Brignoni, analista internacional, nos ayudó a entender qué pasa en el mundo a partir justamente de esta situación que se está dando por estos minutos en Inglaterra, en el Reino Unido, a través del Brexit y el adiós a la Unión Europea por parte de los ingleses. Hacemos una pausa, pero ¿Cómo no? seguiremos tocando este tema.